Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En Occidente, los musulmanes conversos conmemoramos la fiesta del sacrificio del profeta Ismael. Conmemoramos, no celebramos. Hay una gran diferencia en conmemorar con celebrar. Después de la partida y ascensión del profeta y ungido Jesús, hijo de la Virgen María, alayhi salam, afianzó la creación de la historia de la Iglesia a través de sus concilios ecuménicos. Esto lo dice en un libro muy bonito, especial, y se lo recomiendo a todos los teólogos, escrito por David Abadía Aurín. Escribe que se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Hechos 15:6. Lo de los concilios está por Hechos 15:6. Con estas palabras el libro de los Hechos nos introduce en el que se conoce el concilio de Jerusalén, la asamblea que convocaron Pedro y los apóstoles, en la que participaron Pablo, Bernabé y otros hermanos. Es la primera constancia que tenemos de una asamblea reunida expresamente para tratar sobre unos problemas y en la que los apóstoles y presbíteros discuten y buscan soluciones que luego, una vez acordadas, se convierten en ley y praxis de la naciente iglesia. Todo es una historia, y así es historia. Estudiar al Vaticano, estudiar a través de concilios y estudiar la Sagrada Escritura de la Biblia es verlo en un sentido histórico. Estas reuniones de los obispos en la iglesia antigua son llamados sínodos, asamblea o lugar de asamblea. Esta práctica de la que continuamos teniendo constancia a lo largo del siglo II empezó casi en el siglo II. Los concilios, por lo menos el concilio del año 320, el concilio de Nicea, fue el primer concilio, bueno, aparte de Hechos 15:6, ¿no? El concilio de Nicea en el año 325 ya se empezó a reunirse después de la partida de nuestro gran profeta y Salvador, el ungido Jesús. En el 325 ya se hizo en una forma de asamblea la constitución de la iglesia. En el 325. Después el concilio de Constantinopla en el año 381. El concilio de Efeso en el año 431. El concilio de Calcedonia en el año 451. El segundo concilio de Constantinopla, año 553. El tercer concilio de Constantinopla en el año 680 y duró hasta el 681. El segundo concilio de Nicea en el año 787 y el cuarto concilio de Constantinopla en el año 869-870. El primer concilio lateranense, año 1123. El segundo concilio lateranense, 1139. El tercer concilio lateranense en el año 1179. El cuarto concilio lateranense en 1215. Y el primer concilio de León en 1245. El segundo concilio de León en 1274. Concilio de Viena en año 1311 y 1312. El concilio de Constanza en 1414 y en 1418. El concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, año 1431. Y el quinto concilio lateranense, año 1512 y 1517. El concilio de Trento, año 1545 y 1563. El concilio Vaticano I, 1869-1870. Y que terminemos con el concilio Vaticano II en 1962
y 1965. Estas historias de los concilios es para que entendamos que lo que decía la Sagrada Biblia era aceptado unánimemente en todo el mundo terráqueo. Pero con el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el año 570 y proclamarse profeta y enviado de Dios en el año 610 después de Cristo, las ideas se dividieron en dos partes. Y si analizamos cada uno de los concilios antes y después de la venida del Islam con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, descendiente del profeta Ismael, la historia se dividió en dos libros que decían dos verdades diferentes, para no decir que hay una es mentira, otra es verdad. Hay dos libros, después de, en el 610, empezó en Oriente a hablar dos ideas, dos verdades diferentes. Leyendo el capítulo 33, As-Safat, los ordenados en fila, desde el versículo 83 hasta el 113 se dio una revolución ideológica. Y desde ese momento la creencia monoteísta tomó dos cursos bien diferentes en los seguidores del profeta Ismael y los seguidores del profeta Isa. Hoy en día, de la gran fiesta del sacrificio, tenemos por respeto a la inteligencia y no llegar a insultarla, analizar detalladamente lo que dice la historia de una manera objetiva y sin sentimientos. Ustedes ya han escuchado y leído sobre lo que dice la Sagrada Escritura de la Biblia. Entonces permítanme leerle aparte de lo que dice el Sagrado Corán con respecto a la historia del profeta Abraham alayhi salam y su primogénito Ismael alayhi salam. El capítulo 37, versículo 107, dice, termina diciendo que esto fue un sacrificio inmenso. Veamos la página, el capítulo, Sura 37, versículo desde 83. Empecemos a leer. Que dividió la historia en dos. En 610, cuando el profeta Muhammad, descendiente de Ismael, dice esto que le vamos a leer. Y en verdad, Bismillahirrahmanirrahim, y en verdad, entre nuestros seguidores está Abraham. Recuerda cuando vino a su Señor con un corazón sano y cuando dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoráis? ¿Queréis falsos dioses en lugar de Dios? ¿Cuál es vuestra idea acerca del Señor de los mundos? Y miró a las estrellas y dijo, en verdad estoy enfermo. Y le dieron la espalda y se alejaron. Entonces se dirigió hacia los dioses de ellos y dijo, ¿es que no coméis? ¿Por qué no habláis? Así que fue hacia ellos y les golpeó con la mano derecha. Ellos fueron apresuradamente junto a él. Él dijo, ¿adoráis lo que vosotros mismos esculpís cuando Dios ha creado a vosotros y lo que vosotros hacéis? Ellos dijeron, construid una estructura para él y ponerle en medio del fuego llameante a Abraham. Quisieron tramar un plan contra él, pero nosotros los humillamos. Dijo, en verdad voy hacia mi Señor y Él me guiará. Señor mío, otórgame un hijo de los rectos. Eso. Cuando Abraham pidió, según el Sagrado Corán, cuando ya en su edad, sus 80 años, dijo, Dios mío, regálame un hijo. Pero no como Zacarías, radi, satisfecho, sino recto, correcto, recto. Vino Sirat al-Mustaqim. Un hijo digno de llamarse hijo de la creación. Y nosotros le anunciamos inmediatamente la buena noticia de un joven complaciente, recto y complaciente. Así pues, cuando tuvo edad para esforzarse, le dijo, oh hijito mío, he visto en mi sueño que te sacrificaba, ya grandecito de 13 años,
le dice Dios a Abraham: he visto en mi sueño que te sacrificaba. Le dice Abraham a su hijo: ¿qué opinas? Él dijo: oh Padre mío, haz lo que se te ha ordenado. Encontrarás que soy, si Dios quiere, de los pacientes. Así pues, cuando ambos se hubieron sometido y le puso la sien en el suelo, le llamamos: oh Abraham, ciertamente ya has verificado tu visión. En verdad, así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Esta fue una prueba evidente y le rescatamos a cambio de un sacrificio inmenso. Y dejamos de él un buen nombre para la posteridad. Y dejamos en Abraham e Ismael un buen nombre para la posteridad. La paz sea sobre Abraham, alayhi salam. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Fue una recompensa, un regalo de Dios a Abraham al darle a Ismael. En verdad él era uno de nuestros siervos creyentes. Por eso se lo dimos. Leímos y después de ese sacrificio que hizo Abraham, y le dimos la buena nueva: Abraham, con esto que hiciste, no has terminado. Yo no he terminado contigo. Le dimos la buena nueva de Isaac. Así de sencillo. Por haber hecho ese sacrificio tan grande e inmenso, le dimos la buena nueva de Isaac, profeta y uno de los rectos. Isaac es como Ismael, recto. No podemos hablar mal de Isaac. No podemos hablar mal del primogénito Ismael. Eso es dividir el monoteísmo. Y le bendijimos a él, a Ismael y a Isaac. Y entre los descendientes de ambos, algunos fueron virtuosos y otros oprimieron su alma de manera evidente. Tanto ismaelitas como de Isaac. No fueron creyentes, pero muchos también fueron creyentes. Esa es la historia del Sagrado Corán cuando llegó en el 610. Porque en los concilios del 325 de Nicea, el concilio que vinieron, pero después cuando llegó en el 610, el descendiente de Ismael, el profeta Muhammad, y habló y dijo en el Sagrado Corán, y eso se iba creciendo, se dividió la historia en dos. Ahora bien, relato del sacrificio de Isaac o Ismael según lo sagrado. La Biblia. Hablemos un poquito de la Biblia. Capítulo 22, vea como dice antes del Corán y sigue diciendo. Pero ya otros entendían cómo así. Y empezaron a investigar lo que le vamos a leer. Ya ahora sí a mirarlo porque la Biblia no se podía mirar. Esto eran los sacerdotes, los obispos lo que decían. Pero el profeta Muhammad, la lucha que era, no veámoslo, debatamos esa historia. Porque el Corán dice una cosa, y es contundente. Capítulo 22, versículo 1 al 14. Después que pasaron estas cosas, probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: Él aquí me tenéis, Señor. Dígole: tomáis a tu hijo único. Vea, tanto repite en los libros sagrados, el que estudia teología, no se tiene que repetir tanto ese nombre. Se dice: te dimos a tu hijo, ya. Pero repetirle que a Isaac, por hacerlo bien, rompen la etiqueta sagrada. Miren todo lo que repiten y siguen repitiendo. Abraham, Abraham, y respondió él: aquí me tenéis, Señor. Díjole: toma a Isaac, tu hijo único. Si ya es tu hijo único, ¿qué tanto tienes que repetir tanto que Isaac? A quien tanto amas y que amas. Y ve a la tierra de visión, y allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Lavándose pues Abraham antes del alba, aparejó su asno,
llevando consigo 2 mozos y a Isaac su hijo. Cortada la leña para el holocausto, divisó el lugar que Dios le había mandado. Al tercer día caminó alzando los ojos, divisó el lugar a los lejos y dijo a los mozos: aguantad aquí con el jumento, que yo y mi hijo subiremos allá arriba con presteza. Todavía está grande el hijo, pues. Ahí acaba nuestra adoración. Y acabada nuestra adoración, volveremos luego a vosotros. Tomó también la leña del holocausto y cargóla sobre su hijo Isaac. Y él llevaba en las manos el fuego del cuchillo, caminando así los dos juntos. Dijo Isaac a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿qué quieres, hijo? Veo, dice, el fuego y la leña. ¿Dónde está la víctima del holocausto? A lo que respondió Abraham: hijo mío, Dios sabrá proveerte de víctima para el holocausto. Continuaron pues juntos su camino y finalmente llegaron al lugar que Dios había mostrado, en donde él erigió un altar y acomodó encima la leña. Y habiéndose atado a Isaac, su hijo, púsole en el altar sobre el montón de leña. Y extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Cuando es aquí que de repente el ángel del Señor gritó del cielo diciendo: Abraham, Abraham, aquí me tienes. Respondió él: no extiendas tu mano sobre el muchacho, prosiguió el ángel, ni le hagas daño alguno, que ahora me doy por satisfecho que temes a Dios, pues no has perdonado a tu hijo único por amor de mí o por obedecerme. Así habla Dios. Esto sí es palabra. Mire, esta parte en teología, los que estudiamos teología, esta parte sí es exactamente como habla Dios. Aquí me tiene, respondió él: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Por qué tiene que decir sobre Isaac? Así no se habla. No extiendas tu mano sobre el muchacho, prosiguió el ángel, ni le hagas daño al muchacho, que ahora me doy por satisfecho que temes a Dios, pues no has perdonado, no has perdonado a tu hijo único por amor de mí o por obedecerme. Eso es anterior, único, Isaac. No, así no habla en teología. ¿Por qué aquí no se habló? Son palabras divinas. Esto es palabra divina. Pues no has perdonado a tu hijo único por amor de mí o por obedecerme. Alzó Abraham los ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por las astas de un zarzal. Y habiéndole cogido, le ofreció en holocausto en vez del hijo, y llamó a este lugar Moriah. Esto es: el Señor ve y provee. De donde hasta el día de hoy se dice en el monte: el Señor verá y proveerá. Llegó el ángel del Señor por segunda vez desde el cielo a Abraham, diciendo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que en vista de que has hecho esta acción y no has perdonado a tu único hijo por amor de mí. Esto es palabra en teología divina. Vea lo que le dicen a ese hijo: yo te llenaré como las estrellas del cielo y como la arena que estás en la orilla del mar. Está en la orilla del mar. Tu posteridad poseerá las ciudades de tus enemigos, y en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. ¡Ay! ¿Quién no se gana ese trono? ¿Quién no se gana ese trono? Volviéndose Abraham a sus criados, y fuéronse junto a Bersabé, en donde habitó. En embargo, el Corán, ya lo leímos, lo dice de otra manera. ¿Quién tiene la verdad? ¿Ismael o Isaac? Los judíos y los cristianos dicen que el profeta Ismael no es un hijo legítimo. Cierto eso que es lo que dicen ellos, pero no lo que dice la Biblia. El que dice es que no era el pacto. Ismael no era el pacto. Es lo que dicen ellos, pero no lo que dice su libro. La Torah Génesis 16:1-3 dice: Abraham se casó con Agar, por lo tanto el hijo es legítimo. Si usted se casa, ay, pero es la segunda, ¿y usted qué tiene que ver con eso? Es Dios. Ahorita arreglando el mundo, pues. Dios dice: Abraham se casó con Agar, por lo tanto el hijo es legítimo. Sarai, la mujer de Abraham, no le había dado hijos. Ella tenía una sirvienta egipcia llamada Agar. Sarai le dijo a Abraham:
he aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos. ¿Quién le dijo? Sara le dijo a Abraham, he aquí que el Eterno, Dios, me ha impedido tener hijos. Cásate ahora con mi sierva. No en Mósela, como dicen acá. Cásate con mi sierva y tal vez yo me construya a través de ella. Y Abraham aceptó el pedido de Sara. Sarai, la mujer de Abraham, tomó a la egipcia Agar, su sirvienta, tras 10 años de vivir Abraham en la tierra de Canaán, y le entregó por mujer a Abraham su marido. No lo dice el Corán, lo dice la Biblia. La Torá de Deuteronomio 21, 16, 17, el hijo de la mujer odiada es el que tiene derecho a heredar. Entonces ocurrirá que el día que hace que sus hijos hereden lo que él posee, no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al hijo de la mujer odiada. No es más legal un matrimonio entre dos extraños, un caldeo y una egipcia, que el matrimonio entre un hombre, Abraham, con la hija de su padre, Sara, con la hija de su padre, Sara. Si vamos a hablar con los tiempos de hoy, yo le pregunto, ¿se puede tener dos esposas? Hasta el día de hoy sí. ¿Se puede casar con la hermana, con su hermana? No. Miren, si comparamos de Sara y Agar, en el día de hoy, no en la de 8.000 años, en el día de hoy, lo que no sería legítimo es casarse con un hermano. Pero en ese entonces se acepta, se casaba, porque era hija de su padre, no es su madre. Biblia, Génesis 20:12. Si hablamos de legitimidad, hoy en día, el tener dos esposas en muchos lugares se puede, 3, y es legítimo. Sin embargo, es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Por lo tanto, el profeta Ismael es un hijo legítimo, igual que lo es el profeta Isaac. Pero ¿quién de los dos es el que iba a ser sacrificado? La Biblia, Génesis 17, 24, 27, tenía Abraham 99 años cuando se circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo 13 años cuando fue circuncidado. Hagamos cuenta. Tenía Abraham 99 años cuando se circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo 13 años cuando fue circuncidado. En ese mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo, así también todos los varones de su casa, los nació en ella y los comprados por dinero y en el extranjero. Todos fueron circuncidados con él. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como lo había mandado Dios, y Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces, cuando se hizo y se cerró el convenio, circuncisión y sacrificio, Abraham tenía 99 años e Ismael 13 años. Cuando Isaac ni siquiera había nacido, ya que Isaac nació un año después, cuando Abraham tenía 100 años. La Biblia, Génesis 16, 16 lo dice. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. El sacrificio que se dio era cuando tenía Abraham 86 años. Entonces, ¿a quién iban a sacrificar? ¿A uno que no había nacido? La Biblia, Génesis 21:5 dice, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y el sacrificio del sacrificio que cuentan fue cuando él tenía 86 años, que aún no había nacido Isaac. 100 menos 86 da 14 al nacer Isaac. Ismael tenía 14 años. La Biblia, Génesis 22, 22 lo dice. Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Mentira. Tomad, ¿qué tanto enfatizan? Tomad tu único hijo al que tanto amas, está bien. Pero ¿por qué tenían que anexar ese nombre? Hasta por anexar, con Dios no se juega. Y que tomad a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. Yo digo, de padre, ¿qué quiere decir amar? Amar.
Un papá, ¿a quién ama más y a quién ama? ¿Qué hijo ama más, qué hijo ama menos? ¿Quién sabe el amor del otro, el corazón de otro? Yo les pregunto a esos que hablan de amar, ¿qué acción hizo Ismael para que se le saliera del corazón de su padre Abraham? Tiene que haber hecho alguna acción mala para que Abraham sacara de su corazón a Ismael. ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Y en qué sentido se puede decir que es que no era el pacto? Porque el pacto era de Sara. ¿Cuándo se ha visto que la primogenitura, hasta el día de hoy, es de parte de una mujer? ¿Cuándo se habla que usted a una mujer le dice que su primogenitura, ¿cuándo se ha visto? La primogenitura es del hombre, no de la mujer. Aquí se dice, toma tu único hijo Isaac, debido a haber sido escrito, toma a tu hijo Ismael, ya que Ismael tenía 13 años e Isaac aún no había nacido. Con los libros sagrados no se juega. Cuando Isaac nació, Abraham ya tenía a su hijo Ismael, quien por egoísmo y prejuicio fue cambiado el nombre a Isaac, como se ve en Génesis 22. Pero Dios en su infinita sabiduría no permitió que la palabra único sea borrada para así enseñarnos lo que fue el origen, el verdadero origen. Con Dios no se juega. Quieren tramar a Dios y Dios es el que más trama. Los judíos, con el fin de probar su teoría satánica, que son el pueblo elegido de Dios, alteraron la Biblia y cambiaron el nombre de Ismael por el nombre de Isaac. El que cambió el nombre de Ismael por Isaac cometió el grave error de olvidarse de quitar la palabra único. El profeta Moisés, alayhi salam, predijo que después de su muerte los judíos corromperían lo que Dios reveló. Deuteronomio 31, 25, 29. Toma este libro de la ley y poné al lado del arca el pacto del Señor vuestro, para que esté ahí para que esté como testimonio contra vosotros, porque yo sé que sois un pueblo rebelde y testarudo. Y si hoy todavía vivo entre vosotros, os habéis rebelado contra el Señor, que será después de mi muerte. Traed acá a todos los ancianos y jefes de vuestras tribus para que les hable y pongan al cielo y la tierra como testigo contra ellos. Porque yo sé que después de mi muerte os vais a corromper y vais a dejar el camino que os he ordenado seguir. Y sé también que en el futuro sobrevendrá la desgracia por hacer lo mal a los ojos del Señor y provocar en ellos su enojo. Tuvo que venir nuestro profeta Mohammed. Entonces, ¿quién dice la verdad? Eso es una verdad especial. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, de Ismael su hijo 13 años cuando fue circuncidado. En ese mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo también. Entonces, Abraham circuncidó, entonces cuando se hizo y se cerró el convenio, circuncisión y sacrificio, Abraham tenía 99 años e Ismael 13 años, hay que repetirlo. Cuando Isaac ni siquiera había nacido, ya que Isaac nació un año después cuando Abraham tenía 100 años. La Biblia Génesis 16 dice Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. La Biblia Génesis 21:5 dice Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. 100 menos 86, 14. Entonces, conmemorar, hoy debería ser la fiesta más grande del mundo, la fiesta del sacrificio. Pero lamentablemente en Occidente, a los conversos del Islam, nos toca conmemorar. Recordamos el acontecimiento del sacrificio del profeta Ismael de una forma solemnemente. Este acontecimiento más no lo celebramos, lamentablemente. Ni festejamos. En Colombia, ¿cómo vamos a celebrarnos? Que pongamos un día, el día del sacrificio. ¿Y quién es? Ismael. Ay, Dios mío. Ni ensalzamos o expresamos alegría, ya que dicen que la persona es otra. Y lo peor de todo, no solamente dicen que no es Ismael, sino que por eso hay que conmemorarlo. Para sacarlo del medio a Ismael, recurren a denigrar a su madre. Una madre que hablaba con los ángeles,
¿Qué mujer hoy en día habla con ángeles? Agar hablaba con ángeles. A veces por subir tanto a Sara y volverla profeta, le quitan el don. El respeto que tenía Sara por su esposo Abraham era inmenso. Que tanto, como no podía darle un hijo a ella, le dice, no, cásate con otra. ¿En qué están metiendo a Sara? Respeten a Sara, que es la cuarta mujer del paraíso. ¿Cómo le quitan ese valor grande que tiene Sara? Por subirla tanto, hacen un pecado grande. Por Dios, respeten a Sara y respeten a Agar, las esposas del patriarca Abraham. Denigrar de Sara y elevar a Sara como profeta. Eso es denigrar. Y denigrar a su madre, a su esposa Agar también, como una mujer de segunda. Egoísta. Es que cuando está en embarazo, entonces se puso toda prepotente y hasta malagradecida era Agar. A'udhu billah. Ella hablaba con los ángeles. No se olviden. No hablen de Agar. Y no hablen y le deben tanto que le quitan el valor a Sara. Entonces, entre Sara y Agar es de respeto. Es la madre de Ismael y la madre de Isaac. Son madres especiales y esposas de un hombre especial, que es Abraham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.